Mi nombre es Angélica Lomoto, yo nací aquí en Quito. Pues a nivel político, digamos que me identifico como indígena. No tengo una etnia o comunidad específica, pero soy quichua descendiente. Creo que en la niñez me gustaba mucho hacer la cerámica intuitivamente, no como desde una formación, sino de lo que veía. Ese es como mi primer acercamiento. Y ahí mis padres han sido artesanos, han hecho todo mi contexto familiar o comunitario. Vengo de un espacio que han trabajado más las artes manuales, son artesanos, son comerciantes, entonces de ahí viene como toda mi referencia, digamos, ¿no? Decido estudiar en la Facultad de Artes, pintura cerámica, estudié hasta el 2001 que terminé la carrera. Y bueno, ese es como mi punto de partida un poco más profunda de la cerámica, ¿no? Desde ahí he venido trabajando mucha producción, no tanto específica solo de la cerámica, sino más bien ya he ido como complementando, ¿no? Con esta sabiduría de los tejidos, de las plantas, del ritual y como fusionado con los lenguajes del arte. No tengo una fórmula. Es como que algo de pronto pasa en el contexto como más político o cultural o en el campo del arte y es como que yo respondo a eso, si es que quiero responder. Utilizo a nivel metodológico una estructura del ritual, ¿no? Para antes de la producción, en la producción y también para cerrar, ¿no? La exposición, digamos, ¿no? Ajá. Y eso sí. Y sobre todo a la cerámica le tengo una cosa de respeto, ¿no? Con las cerámicas soy súper diferente como con los otros lenguajes. Que yo nunca hago cuando me siento mal o he tenido una riña con alguien o vengo de mal genio de algún lado, no hago. Y me baso mucho en las fases lunares para hacer, entonces sí tengo una disciplina para hacer, en esa sí tengo. Ese es como el sello, digamos, ¿no? Pero que es invisible. No es una cosa ingenua que el ritual haya incluido dentro del campo del arte. O sea, sí responde a estos discursos como bien jerárquicos de la técnica y del material que te enseñan en la formación artística. O sea, sí responde. Ahora el ritual para mí o sea, es como una cosa más epistemológica. O sea, es una acción práctica, sanadora, sacada del contexto cultural, pero que funciona en el campo del arte y también es un método, porque la estructura del ritual, o sea, tiene sus pasos. ¿Qué pasa en el espacio? ¿Cómo te mueves? ¿Qué es lo que estás tratando de resolver? ¿Qué imágenes estás limpiando? No sé si es bueno el método, pero o sea, eso me ha permitido como seguir reflexionando, o sea, cuál es el lugar de los conocimientos que vienen, de conocimientos, los signos que vienen de una matriz cultural. O sea, siempre he estado pensando, o sea, cómo funciona. Y ahí es donde establezco, ¿no? O sea, más adelante, con las producciones que voy haciendo en los siguientes años, voy incluyendo el sonido, el paisaje, unas reflexiones como más psicogeográficas, se puede decir. Siempre mi acción en el campo del arte ya ha sido el chiquipichay, que es de limpiar la imagen, limpiar el presagio, limpiar todo eso que nos afecta. Entonces, en esta obra Sagras, por ejemplo, yo utilizo ese término Sagras. Te permite fluir y estar en diferentes espacios sin tener que afectar ni del bien ni del mal. Sagras ya no tiene un cuerpo específico. O sea, es una cosa transparente, translúcida, que solo está. O sea, solo está en la guairasca. No es bueno ni malo. Pero para mí,
como el antecedente de todo eso es unir todos los oficios que he aprendido de niña. Y que de manera museográfica no quería que se vea como un cuadro, ¿no? Que no sea un icono visual humano, sino quería que no utilices el sentido de la visión completamente. Pero a pesar de todo sí nos lleva, ¿no?, a mirar. Pero la cosa es esa, ¿no? Como incluso museográficamente pensar cómo está planteado o distribuido en el espacio, ¿no? Nuestros abuelos, ellos trabajaron por defender el territorio, el agua, hasta ahora en la actualidad. O sea, nosotros que estamos en estos espacios académicos, ¿qué estamos pensando conseguir? ¿Cuáles son nuestras agendas? Entonces, a mí me parece importante que este es también uno de los escalones que estamos tratando de conseguir, o sea, de evidenciar nuestra producción artística como personas de pueblos y nacionalidades, que nos permitan, no sé, cómo cumplir estas agendas, ¿no?, sobre incluir los conocimientos dentro del pensamiento o del conocimiento universal, dentro de la currícula de la educación artística, dentro de las prácticas de la salud, incluso para que los curanderos o las señoras de las plantas tengan un lugar y un trabajo digno y que sea remunerado. O sea, hay una serie de cuestiones, ¿no?, que podemos hacer desde el campo del arte, pero también podemos hacer como desde la academia, ¿no?, desde la investigación. Hemos abierto el camino para otras personas, pero ya no van a trabajar las mismas cuestiones que nosotros, que las obras no van a funcionar solo en estos contextos del campo del arte, sino cómo funcionan en los propios contextos culturales, qué está transformando ahí. Entonces son una serie de caminos que hay que ver dependiendo las necesidades de los espacios. Que estoy apuntando a seguir insistiendo, digamos, desde este campo, que veo que hay como una comunidad más sensible y que a partir de esa comunidad sensible se amplifique estos intereses que son sobre el cuidado de la vida, sobre todo, como les decía, ¿no?, que aporte una transformación epistemológica y política sobre el conocimiento, los saberes y el cuidado de la vida.